Vi la alegría en el rostro de mi pequeña y de repente me provoca. Relatos de infidelidades en Reddit en el año 2025. Desde que mi hija y su pareja vinieron a vivir con nosotros temporalmente, el ambiente de la casa se transformó. Durante la cena se prolongaban. Los corredores tenían menos quietud y el aroma a café matutino evocaba la nostalgia de épocas pasadas. Mostraba una sonrisa en mi rostro, aunque por dentro no estaba contento. Internamente me estaba readaptando a la idea de no estar en soledad nuevamente, aunque no estaba segura de si era algo positivo en su totalidad. Conocí a Tomás, el marido de mi hija, desde hacía mucho tiempo. Siempre se mostró amable y discreto, nunca excesivamente efusivo, pero siempre adecuado en su trato. De hombres que tienen la habilidad de permanecer sin causar molestias. A mi hija le encantaba. Yo en realidad le tenía consideración. Fue entonces cuando todo comenzó a tomar un giro inesperado. Fue en la madrugada cuando me di cuenta por primera vez. Desperté para ir a beber agua. La vivienda se encontraba en semioscuridad. Mientras caminaba por el pasillo me pareció distinguir una silueta en la sala. Creí que se trataba de mi marido, pero él ya no estaba presente desde hacía un tiempo. Al asomarme pude observar a Tomás en el sofá, con una copa a medio beber y la televisión encendida en silencio. ¿Te resulta difícil conciliar el sueño? Consulté sin intención de cuestionar. Volvió la cara en mi dirección. En su mirada había algo que me resultaba desconocido. No fue una pena. No se trataba de falta de sueño. Eso era distinto. Algo que causaba dolor al mismo tiempo parecía avivar. En ocasiones me sucede, contestó. Disfruto de la tranquilidad de la casa cuando todos descansan. Me llena de tranquilidad. No expresé ninguna palabra. Le propuse más agua. Dio su conformidad. En la cocina reinaba un profundo silencio. La tranquilidad se veía interrumpida únicamente por el constante goteo del grifo. ¿Te incomoda que permanezca aquí durante las noches?, realizó una pregunta. De repente rechacé la propuesta con un no. Sin embargo, no es algo que se vea con frecuencia. Mostró una sonrisa melancólica que se guarda para momentos en los que ya no hay mucho por lo que luchar. En los últimos días me cuesta conciliar el sueño. Susurró que no podía conciliar el sueño, ni encontrarse a sí mismo ni siquiera en la comodidad de su cama. Se produjo un momento de quietud, de longitud considerable. Se sintió incómodo cuando la situación comenzó a volverse más personal. Tras ese momento, ya no lo encontré durante la madrugada. Por lo menos por un par de días. Sin embargo, algo se había interpuesto en nuestra relación. Una entidad imperceptible que nos acompañaba incluso durante el día. Empezó a colaborar más conmigo en la preparación de las comidas. Permanecer después de las comidas para limpiar la vajilla. Mi hija, concentrada en sus estudios virtuales y en sus compañeras, no se daba cuenta de nada. Quizás no deseaba presenciarlo. No tenía intención de encontrar algo. No ofrecía ninguna invitación. Sin embargo, era innegable la sensación que me invadía cada vez que percibía su proximidad. La forma en que me prestaba atención mostraba una nueva intensidad, una interrupción inesperada mientras conversábamos. Un idioma que ninguno de los dos había expresado antes, pero que ya manejábamos sin comprender su origen. Mientras organizaba unos libros en la sala una noche percibí su presencia a mis espaldas. Según sus palabras, había descendido para recuperar su abrigo. Sin embargo, se demoró. Durante ese lapso de tiempo se escuchó un murmullo de algo inapropiado. En ocasiones me cuestiono si me encuentro en el sitio adecuado. Con la espalda vuelta, observaba hacia la ventana. ¿Estás cumpliendo con eso?, interrogué sin dirigirle la mirada. No obtuvo respuesta. Colocó la chaqueta en el respaldo del sofá y se fue. Antes de seguir adelante, mi brazo se rozó al pasar. Se trató de un contacto fugaz, tal vez sin intención. Sin embargo, me dejó completamente fría. Oh, llama brillante, no pude decidir entre las dos opciones. No pude conciliar el sueño esa noche. Cada minuto de mi falta de sueño fue observado por el reloj. La razón no es la culpa, sino la falta de certeza.
al comprender que no es imprescindible tomar una decisión para formar parte de algo. En ocasiones simplemente es suficiente aceptar nuestros verdaderos sentimientos en lugar de negarlos. Los días siguieron transcurriendo con aparente normalidad. Así estaba la situación. A la vista de cualquier persona, la vida en el hogar parecía ser prácticamente ideal. Los sonidos alegres de mi pequeña, al despertar las charlas después de comer, la colaboración mutua en la limpieza de la vajilla. Tomás continuaba siendo el yerno perfecto, un colaborador amigable y cortés. Entre nosotros dos la inocencia ya no tenía cabida. Había ocurrido una transformación en el lenguaje. No se trataba de términos, se trataba de momentos de descanso. Comenzaban los momentos de silencio. Las manos tardaban un poco más en agarrar un paño de cocina, dos miradas que coincidían evitando hacerlo. Trataba de mantener una postura firme. Me aseguraba que todo estaba en mi mente. Él se encontraba desorientado, igualmente yo. Todo resultaba ser una ilusión generada por la proximidad, la monotonía y la carencia de una vida sentimental que había estado estancada durante mucho tiempo. Sin embargo, en mi interior experimentaba una sensación que había permanecido ausente por mucho tiempo, indicándome que no se trataba de una fantasía. Existía una presencia. En una noche en concreto, todo dio la sensación de salirse un poco más de control. La hija había salido a cenar con una compañera. El viernes Tomás decidió quedarse en su hogar, argumentando que tenía tareas por hacer. Mientras me encontraba en la habitación de costura inspeccionando prendas antiguas para regalar, percibí el sonido de pasos en la escalera. Creí que iría directamente a la cocina, pero no ocurrió de esa manera. Frente a la entrada de la habitación se detuvo. Dio un ligero toque, un gesto tan sutil que en lugar de requerir solicitaba autorización. Desde el exterior preguntó si podía entrar. Por supuesto, contesté en tono neutral. Ingresó con las manos metidas en los bolsillos. Contempló el desorden de tejidos y ropas a su alrededor. ¿Te dedicas a ordenar memorias?, realizó una pregunta. Estoy tratando de liberar espacio. En ocasiones no lo consigo, contesté. Tomó asiento en el borde de la cama con reverencia. Iniciamos una conversación. Al comienzo de asuntos sin importancia sobre el clima, la vida universitaria y la lectura. Después, como si la atmósfera incitara a adentrarse más, apareció algo diferente. En ocasiones, al despertar, me encuentro con una realidad desconocida. Expresó como si fuera un pensamiento en voz alta. Observo como si estuviera viendo una película que no seleccioné. Al no saber qué contestar, me vi reflejado en esa situación en varias ocasiones. Siento como si mi existencia estuviera marcada por una serie de elecciones hechas por personas ajenas a mí. Actuó como si estuviera siguiendo el guión sin más opciones. ¿Alguna vez consideraste abandonar la sala de proyección durante la película? Le consulté en un susurro apenas audible. Su mirada se extendió, como si mi pregunta hubiera tocado una herida desconocida para él. Asintió con la cabeza. Siempre me planteo si al cruzar la puerta estoy dando inicio a algo nuevo o si estoy arriesgando lo que me mantiene a flote. Sentía como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Decidí levantarme para escapar de esa presión. Mientras simulaba buscar algo entre los recipientes, mis manos no dejaban de temblar. Experimenté su aproximación. No dio un paso. Se deslizó suavemente, como si no quisiera perturbar nada, pero sintiera la necesidad de acercarse más. Expresó su deseo de no causar molestias. Tan solo quería pasar la noche en un lugar distinto. Tú eras la personificación de ese lugar. Giré con calma. Nos encontrábamos en las proximidades. La cantidad no es adecuada para ser tocada, pero es excesiva para ser considerada prudente. No existía un riesgo cercano, pero sí una suerte de dulce separación entre los dos. La distancia de ese tipo, que sin necesidad de acortarse, logra ser profunda. Tomás comenzó a expresar. Con la mirada baja interrumpió diciendo que estaba al tanto. Sin embargo, existen emociones inevitables que se experimentan aunque no se expresen verbalmente. Aunque nunca haga absolutamente nada, un momento de quietud
se apoderó de nuestra presencia. La música brillaba por su ausencia. La ausencia de viento era notable, solo nosotros dos, y esa atmósfera cargada de expectación. ¿Qué sucedería si las circunstancias permanecieran igual? Realicé una pregunta. ¿Qué tal si esta noche se convierte en un instante fugaz que sepultamos después? Así que deseaba que fuera un instante que pudiera recordar con tranquilidad. Susurró. No nos contactamos físicamente. No hemos sobrepasado el límite. Inclinó su cuerpo hacia mí, no con la intención de darme un beso, sino para descansar en mi hombro. Un gesto privado discreto de gran significado. Permití que lo hiciera. Transcurrieron unos minutos en silencio y sin movimiento hasta que se puso de pie con delicadeza y expresó su agradecimiento por no ser juzgado por la ausencia de gritos y por la simple presencia. Salió de la habitación caminando despacio. Permanecí sentada con las manos descansando en la falda y el corazón latiendo intensamente. Era consciente de que no podía continuar de esa manera, pero tampoco estaba dispuesta a disimular que nada me perturbaba, que nadie me había herido, aunque solo fuera en lo más profundo de mi ser. Al regresar, mi hija esa noche me recibió con un abrazo lleno de felicidad, sin imaginar nada. Se cuestionó acerca de si todo marchaba correctamente. Acepté, y no estaba mintiendo completamente, ya que en medio de mi dilema descubrí una peculiar sensación de tranquilidad, la tranquilidad de comprender que lo que experimentaba no era anhelo. Anhelaba ser vista, escuchada y comprendida, y ese apetito había estado aumentando durante un largo periodo. En las noches posteriores la calma se apoderó de manera inusual, o en otras palabras incluidas. La tranquilidad que se experimenta previo a la tormenta, cuando los pájaros callan y el ambiente parece contener el aliento. Tomás y yo no intercambiamos palabras acerca de lo que sucedió en la habitación. No era necesario contar con ellos. Habíamos rebasado un umbral que no necesitaba ser validado con palabras, el de la cercanía emocional. Mi hija no tenía ni la más mínima idea. Mantenía en su rutina entre lecciones, amistades y proyectos en los que Tomás era su compañero inseparable, no solo un individuo fragmentado. Entre la culpabilidad silenciosa y una claridad inusual me encontraba flotando. Después de mucho tiempo, alguien me miró no como madre, ni como suegra, ni como adorno de esta casa, sino como una mujer. No estaba en mis planes encontrarlo. No lo eludía. Aguardaba en silencio la llegada de un cambio en la monotonía que le permitiera disfrutar de un nuevo instante sin reconocerlo abiertamente. Apareció de repente, como sucede con todo lo inevitable sin previo aviso. La noche del sábado fue. Todos habíamos compartido la cena. Tomás había preparado una deliciosa pasta casera que mi hija elogiaba constantemente. Nos divertíamos riendo. A pesar de mi apariencia alegre en mi interior, sentía como cada sonrisa aumentaba la presión en mi espalda. Aproximadamente a las 11 de la noche mi hija se retiró a descansar. Tomás ofreció encargarse de la limpieza de la vajilla. Permanecí asistiendo como era habitual. El agua templada, el choque del metal con la cerámica, ambos ejecutando una danza silenciosa de platos y cucharas. En un instante inesperado, coincidimos al tocar el mismo recipiente con nuestras manos al mismo tiempo. No lo quitamos. Nos observamos mutuamente. Y una vez más allí se encontraba la comunicación silenciosa que fluía naturalmente entre nosotros. No expresaban deseos sus ojos. Expresaban su presencia en este lugar. Mis allegados no afirmaban, pero tampoco negaban. De manera pausada dejó caer el vaso. Se secó las manos que estaban mojadas. Se dirigió hacia la sala sin voltear la vista. Lo seguí de cerca. Tomamos asiento uno al lado del otro, en silencio con las luces tenues y la ventana abierta para que entre la suave brisa. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos y pude percibir en su rostro una suavidad que me conmovió. Debido a su autenticidad, no era simplemente una cuestión de querer. La situación era de mayor riesgo. El asunto era de identificación. Expresó su deseo de no causar más confusión.
Expresé mi confusión al decir esas palabras. A pesar de todo, no te separas. No contesté. Él no presionó más. Con una sola mano lo logré. En esta ocasión no es para buscarla, sino para abrazarla. En ese acto quedó todo expresado. Nos aproximamos con calma como si toda la tierra bailara al compás de nuestra respiración. Nuestros semblantes coincidieron en un suave contacto sin palabras. No se trató de un beso convencional entre personas. Se produjo un momento de quietud que recordaba a unos labios. Aquí me encuentro, envuelto por la piel. No había ninguna prisa. No fue necesario actuar con premura. La experiencia fue bastante tranquila. Es inevitable, como si finalmente tras numerosas noches solitarias dos espíritus hallaran un rincón donde reposar. Así que en ese momento decidimos tomar caminos distintos por temor no. Motivado por la ética, se puso de pie. Su mirada reflejaba agradecimiento y tristeza, y expresó su intención de ir a descansar. La distancia no es un obstáculo en señal de cortesía. Así lo hice con la cabeza. No derramé lágrimas, no mostré una sonrisa. Apenas pude mantener los ojos cerrados por un instante antes de que se marchara, despidiendo algo que nunca debería haber existido, pero que se convirtió en algo tan tangible como el aire. Esa noche me fui a la cama con la certeza de que las cosas habían cambiado para mí. A pesar de que nadie lo sospechaba, incluso si no sucedía nada más, mi vida había experimentado un giro. Porque algunas líneas se entrecruzan sin nadie presente. En ocasiones, una sola muestra de afecto sincero puede desvelar toda una existencia de secretos guardados en silencio. Los días transcurrieron. El planeta continuó dando vueltas. Nuevamente el hogar se impregnó de sonidos habituales. El timbre del teléfono, las risas de mi pequeña y los pasos silenciosos de Tomás al bajar cada día con su taza de café. Todo lucía idéntico. Sin embargo, no era así. Lo observaba sin dirigirle la mirada. La forma en que se dirigía a mí era la habitual. Sin embargo, sus silencios, las pausas y su evasión de mi mirada lo decían todo. Aquella noche en la que nuestros labios coincidieron y nuestras manos entablaron una conversación sin autorización, no marcó el comienzo de nada. Posiblemente fue el desenlace de algo que jamás debería haber comenzado. Quizás el surgimiento repentino de algo tan genuino que prescindía de perdurar. No volvió a tener contacto físico conmigo. No permití que eso sucediera de nuevo. Sin embargo, a partir de ese momento, algo se modificó en nuestra relación. Hemos cesado de encontrarnos físicamente. Sin embargo, cada conversación sostenida adquiría una nueva importancia, una dulzura más profunda, una responsabilidad menos severa. Un atardecer dominical. Mi hija me rodeó con sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Expresó su alegría por nuestra cercanía y manifestó su deseo de que su matrimonio perdure y madure similar al que yo experimenté en el pasado. Fue en ese momento cuando logré comprenderlo. No es obligatorio revelar todos los secretos. Hay personas que habitan en el lugar más callado de nuestro ser, no con la intención de acabar con lo presente, sino para hacernos conscientes de lo que nos hace falta. No he tenido otra conversación con Tomás acerca de esa noche. No hemos acordado compromisos ni organizamos despedidas. Tan solo nos acostumbramos a vivir con lo que quedó sin expresar y con lo que incluso sin palabras resonó con tanta intensidad que no pudimos pasar por alto. Desde ese momento, numerosos acontecimientos se desvanecieron. Fuera de él, dentro de mí. En ocasiones lo más impactante no es la acción en sí misma, sino la realización de haber adoptado temporalmente una identidad distinta. Una con más energía, en una posición de mayor fragilidad. Despierta más. Y en ese preciso momento, todo se detiene. Durante el día en ocasiones, lo observo desde la cocina mientras colabora con mi hija en la preparación de verduras o comparte risas con ella por situaciones sencillas. Lo observo, rechazo al marido de mi hija. Observo al caballero
que en una ocasión nocturna logró que me sintiera notada. A la mujer que solía ser durante un instante fugaz, pero completamente verdadero. La infidelidad no suele dejar heridas visibles. En ocasiones, basta con una simple mirada a un pensamiento o un anhelo silencioso para transformar nuestra percepción de nosotras mismas. Es posible que una única noche tenga el poder de transformarlo todo, aun cuando pase desapercibida para los demás. ¿Cuál causa más dolor, las acciones realizadas o los sentimientos guardados en silencio? Hazme saber en la sección de comentarios. ¿Opinas que realmente hubo un acto de deslealtad o simplemente fue una manera de tomar aire de nuevo? Regístrate para recibir más relatos conmovedores cargados de intensidad y emoción. Si alguna vez experimentaste algo inexplicable que quedó grabado en tu memoria, dale me gusta. Comparte este video con alguien que comprenda la dualidad entre lo correcto y lo verdadero en la vida.